Hola, buenas tardes a todos. Estamos iniciando el taller de las familias en las adicciones. ¿Es correcto, Iliana? Sí, así es. Sí, la maestra Iliana Guía es la que va a ser nuestra ponente el día de hoy, esta tarde. Bienvenidos a todos y empezamos contigo, Iliana. Ok, perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más. Pues ya estamos pues empezando en estos ciclos, ¿no? de conferencias entre semana, también para apoyar pues bueno, a las familias de la clínica y a las personas que se sumen también en torno al, pues el acompañamiento que nosotros como institución hacemos hacia las familias o las personas que están interesadas en apoyar a los familiares, ¿no? Que están cursando por una adicción. Entonces, bueno, en este sentido, hemos estado hablando a lo largo de diferentes sesiones sobre la importancia de la familia, sobre cómo influye la familia en la adicción, sobre pues diferentes puntos, ¿no? En torno a la importancia de todos los miembros en relación a nuestro miembro que está cursando por esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, a mí me corresponde el día de hoy, pues seguir ahondando un poco en el tema, y me gustaría que lo hiciéramos desde un lugar en donde pudiéramos comprender un poquito más lo que y cuáles son los tipos de familia que tenemos, porque muchas veces tenemos como la idea de que, pues bueno, las familias son disfuncionales o hay familias muy como mágicas tal vez, o muy funcionales, que podría ser la palabra. Sin embargo, creo que es bueno partir desde una visión más psicológica. Les pediría si podemos ir silenciando los micrófonos, o si Fabián nos puedes ayudar, porfa, para silenciar a los integrantes, porque creo que se va a empezar a viciar, porfa. Más o menos. Creo que ya lo logramos. Entonces, bueno, me da gusto ver a varias personas conocidas, que pues bueno, ahí siguen en la lucha, ¿no? Entonces es maravillosa. Hola, ¿cómo están? Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Y me gusta, bueno, a mí normalmente en las pláticas me gusta más como la interacción, pero bueno, en esta modalidad creo que vamos a tener que hacer las preguntas al final. Y, pues bueno, para que sea un poquito más ágil. Entonces, bueno. Entonces, por favor, no sean malitos, silenciemos los micrófonos. Gracias. Entonces, bueno. La parte que a mí me toca entonces, les comentaba, es esta cuestión de dar un contexto en general para que identifiquemos cuál es nuestro tipo de familia y desde dónde podemos ir potenciando o pues a lo mejor cortando un poco de pues del desarrollo en torno a nuestras familias. Mucho de lo que voy a exponer tiene que ver también con la parte de padres hacia la constitución de la propia personalidad y cómo nosotros podemos influir en la constitución de nuestros propios hijos. Entonces voy a compartir la pantalla, denme un segundo. Listo, ¿ya la ven? Sí. ¿Sí se ve? Perfecto, gracias. Ok, pues bueno. ¿Qué es la familia? Vamos a empezar. Igual no voy a tratar de hacerlo como desde una clase, sino voy a hacerlo un poco más ágil, ¿no? Entonces, bueno, pues es la unión de diferentes personas que comparten un proyecto en común, ¿no? Generan fuertes sentimientos de pertenencia, existen compromiso o no en sus miembros, eso sería como lo ideal. Y pues estaríamos esperando que se establezcan relaciones de intimidad, de reciprocidad y hasta de dependencia, quizás en algunos de ellos, ¿no? Eso sería como una definición muy básica. ¿Cuáles serían las funciones de los padres o de la familia para los hijos?
en general, porque no nada más estamos hablando que van a ser los padres, sino que vamos a tener esta interacción de todos los miembros de la familia. Pero ¿por qué hacer hincapié en la cuestión de, pues quizás, los padres? Porque van a ser las personas que van a ejercer mayor presión o van a tener mayor injerencia, ¿no?, en la constitución de cada uno de los miembros, ¿no?, o cada uno de los hijos. Entonces, bueno, ¿cuál sería? La primerita y básica es asegurar supervivencia y su crecimiento sano. Vamos a ponerlo. Todos y cada uno de los padres lo va a hacer desde sus propios elementos, desde sus propios recursos, desde su propia experiencia, y desde este lugar va a estar aportando el clima de afecto o afectividad y apoyo emocional para desarrollar pues el desarrollo psicológico de cada uno de los hijos, ¿no? Esto va a poder ser pues desde el lugar desde donde ellos o cada uno de nosotros lo hemos logrado constituir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como el apego con nuestros padres también nos ha ido formando o nos ha ido permitiendo pues nosotros vincularnos a través de nuestra propia experiencia. Esto del home office, les pido una disculpa, mis perros van a estar un poco inquietos, entonces bueno, les pido una disculpa porque aunque los mueva, de repente van a aparecer por ahí. Entonces, bueno, también algunos de nosotros lo que estaríamos tratando de hacer como padre sería como aportar estimulación para que cada uno se vaya constituyendo como un ser independiente y que lograra en algún momento estar como en contacto de forma adecuada en el entorno físico y social, como a través de normas, restricciones, desde la forma en que cada uno de nosotros como familia podemos considerar que es adecuada, ¿no? Y esto va a podernos brindar como ciertas estrategias de socialización, buscando que sean las más adecuadas posibles. Sin embargo, en la familia como un sistema que vamos a estar funcionando como tal desde un lugar de colaboración, ¿no?, y de sostén también y de acompañamiento, y muchas veces no va a ser desde la mejor forma quizás, ¿no?, que cada uno de nosotros lo vayamos necesitando, y entonces va a empezar a generar ciertas pues carencias o rencores o algunas situaciones que vayan a influir quizás en alguno de los miembros que puedan incurrir en cierta adicción. Entonces, bueno, la familia como sistema va a ir constituyendo no recuerdo su nombre. Ciertas reglas, así como diferentes formas de negociación o acuerdos que van a ir ayudando a que se vaya desarrollando el comportamiento de cada uno de los hijos o de los miembros que están ahí como pertenecientes, ¿no? También en forma de comunicación, por favor, porque me voy a quedar un poco sordo porque tengo audífonos. Los que están como yo, vamos a acabar con una lesión en el oído. Entonces, vamos a hablar de que existen diferentes patrones de comunicación que pueden ser algunos favorecedores o algunos otros menos favorecedores, ¿no? Entonces, en este sentido, puede ser que se garantice o no un canal abierto o fluido e interactivo de comunicación, en donde ahorita en unos momentos vamos a hablar de cuáles son los diferentes tipos de familia. Y no en este sentido buscando que ustedes se encasillen o nosotros nos encasillemos en cuál es nuestro tipo de familia o acusar a nuestros papás, ¿no? Pero sí es una ayuda de que si nosotros estamos formando hijos o somos miembros de una familia, podamos ir entendiendo cuál es la forma y de qué forma nos hemos estado nosotros como vinculando o comunicando con el otro, ¿no? Entonces, también esto nos lleva al último punto, que es la solución de problemas, ¿no? De cómo esto puede ser que los problemas no se solucionen o pueda ser que se dejen pasar, se vayan sumando, o también vaya siendo una posibilidad de apertura entre cada uno de los miembros para que puedan entablar este diálogo y esta posibilidad de que juntos como sistema se logre enfrentar ciertas complejidades, ¿no? Bueno, tenemos diferentes tipos de familia. Aquí no vamos a hablar de cuál es la mejor y cuál es la peor, simplemente cuáles son, ¿no? Podemos tener familias nucleares, que son donde padre, madre y engendran hijos,
familia monoparental, o sea, solamente un papá, una mamá con hijos, ¿no? O alguna familia reconstituida también, en este sentido, pues tenemos ya de todo. Tenemos o sea, padres del mismo sexo, tenemos padres heterosexuales. Entonces, en este sentido, no vamos a encontrar cuál es la mejor y peor, sino simplemente cómo están funcionando, ¿no? Entonces, bueno, el funcionamiento familiar va a dividirse en dos grandes áreas. También es la flexibilidad y la otra parte es la vinculación emocional. La flexibilidad va a ser, la parte en donde nos va a mostrar la capacidad de todo el sistema para cambiar diferentes roles. Es decir, si bien tenemos bien establecidos el rol de la mamá, el papá, los hermanos, etcétera, podemos compartir ciertas como responsabilidades y compartir también situaciones de asignación de tareas o lo que sea, ¿no? Muchas veces yo puedo ser la que va a imponer los castigos y el otro va a ser el que va a apapachar o de forma diversa. Sin embargo, hay familias que no se permite tener esta flexibilidad, ¿no? Entonces hay una rigidez inmensa en donde se marcan perfectamente bien los roles que va a jugar cada uno de los miembros, ¿no? Y esto a veces rigidiza tanto el sistema que puede generar cierto temor, cierto hasta como facilidad o atore, por así decirlo, perdonen la expresión, en la fluidez de como la adaptación en cuestión de vinculación emocional, tiene que ver con cómo cada uno de los miembros va a poderse vincular emocionalmente entre ellos, ¿no? Y cómo va a hacer esto que funcione de cierta forma. ¿Por qué? Porque pueden ser muy distantes. O puede ser que yo esté dando solamente la parte económica, o esté haciendo de comer, o solo me encargo de limpiar la casa, o solamente yo llevo a los niños, ¿no? Y no me importa ni me empapo de qué está sucediendo, porque eso le corresponde a la mamá, ¿no? O eso le corresponde al papá, o pues quién sabe a quién le corresponde y que cada uno crezca como plantita, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tipos de funcionamientos familiares que son altamente como potenciadores y otros que son más bajos, ¿no? En cuestión de potencia o de funcionamiento. Los que tienen un funcionamiento familiar alto van a tener mayor vinculación emocional entre sus miembros, pero también van a tener gran capacidad para cambiar esta parte de estructuras familiares. Es decir, tienen esta posibilidad de moldearse según lo que esté sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, esto se podría decir que son como las que van a ir saliendo más fácilmente y más avante ante las situaciones de, como de alguna cuestión que no esté prevista, vamos, ¿no? Las que tienen un funcionamiento familiar bajo van a tener muy poca vinculación emocional, van a tener una flexibilidad muy baja, y es un poco como el ejemplo, es aquí donde está el ejemplo de los papás que están escribiendo una carta, un correo a su hijo, ¿no? Ahora en este caso podría ser un WhatsApp, porque ahí no hay posibilidad de que se escuchen, se lean, se comuniquen, ¿no? Y entonces, ¿cuántos podemos aquí ahora preguntarnos qué tanto nosotros tenemos este funcionamiento adecuado o qué tan adecuado nosotros lo percibimos en este momento o no con nuestras familias, ¿no? Puede ser la que es una comunicación, cuando que puede generar una comunicación familiar positiva, va a estar manifestado, y no vamos a estar poniendo como lo ideal y el cuentito rosa y la parte de Disney, ¿no? O sea, esto es la parte que tendríamos que estar buscando encontrar en la contraparte de lo que no estamos nosotros dándonos cuenta que está funcionando en nuestra familia. Podemos tener problemas de comunicación o una comunicación positiva. ¿Cuáles son estas dos? Un problema que hay poca comunicación, obviamente vamos a estar criticando fuertemente a cada uno de los miembros, o en este caso a lo mejor a los hijos. Va a ser una cuestión siempre de reprimenda, vamos a estar enfocándonos la mayor parte de las veces en cuestiones negativas, a lo mejor desde el punto de vista de es que yo tengo que corregir o tengo que señalar lo que no se está haciendo bien desde mi punto de vista para que pues mejoren, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí podríamos encontrar cuál es como el punto en el que nosotros nos estamos moviendo y en cuál nos podríamos ajustar, ¿no? La comunicación positiva tiene que ver con esta posibilidad de yo expresar y explicar lo que me está sucediendo, poder intercambiar información, tener esta posibilidad de escucha al otro, o sea, tanto que me escuchen como que yo pueda escuchar.
¿no? Y esta tiene que ver con una interacción, esta apertura en cuestión de comunicación. Entonces, vamos a encontrar que existen diferentes tipos de familias. Una es la potenciadora, que es alta en recursos familiares. Ahorita les vamos a ir revisando un poco así sus características y cómo generaría a ciertos chicos, ¿no? El tipo 2 y el 3 son familias parcialmente potenciadoras, o sea, que están más o menos medias en sus recursos familiares. Y el otro tipo, familias obstructoras, que van a tener muy bajos recursos en todos sus recursos familiares. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían los ejes que van a estar rigiendo estos tipos de familia? Implicación, aceptación, o sea, esta posibilidad de que aprueben o no ciertas expresiones, ¿no?, de sus hijos y cómo se pueden compartir las normas con ellos. Y también la parte de coerción o imposición, es decir, se hace lo que yo digo porque soy tu papá o tu mamá o porque mis pantalones son los que mandan aquí, porque yo soy el que paga, porque yo soy, etcétera. O la parte de poder hasta generar cierto grado de violencia, ¿no? Entonces empieza a transgredir las normas y la parte de la propia posibilidad de que la otra persona nos comunique lo que está sucediendo. Cuando estamos siendo totalmente coercitivos e impositivos, cortamos la posibilidad de esta interacción. Sabemos que cuando existe una adicción, es muy difícil poder hacer esta negociación, ¿no? Estos son los 4 tipos de familias, ¿no? Que es lo que los grandes rasgos. Podemos encontrar ahí algunos quizás subtipos, pero estos podríamos tratar de encajar. Entonces, fíjense bien. ¿Cuál es el estilo autoritario? O sea, hay baja aceptación, hay alta coerción, implicación e imposición. O sea, todo el tiempo estos padres van a estar demandando, van a estar siendo muy demandantes con los hijos, perdón. Van a ser poco atentos y sensibles ante las necesidades emocionales del hijo y deseos. O sea, en el sentido de deseos no va a ser cubierto por una cuestión material, tiene que ver con una cuestión emocional. Va a haber muchos mensajes verbales reprobatorios, es decir, vamos a estar diciendo cuestiones negativas ante cualquier situación que hagan los chicos, ¿no? Tampoco se ofrecen explicaciones o razones válidas para poder explicar o emitir alguna orden o alguna imposición. Y entonces, esto no va a estimular respuestas verbales y diálogo, ¿no?, con la contraparte. Esto va a generar posiciones muy tajantes ante las personas y se cierra totalmente la posibilidad del camino de comunicación, ¿no? Van a ser quizás muy indiferentes ante el apoyo o cierta atención que requieran sus hijos en cuestiones muy particulares. Y lo que van a estar tratando de hacer en contraparte de esto es moldear y controlar de una forma muy precisa todas las conductas y actitudes de los hijos, ¿no? O sea, esto va a estar hablando de que tiene que seguirse ciertas normas, un conjunto de normas muy específico, y que van a tener que cumplirse la conducta y va a tener que regirse de una forma absoluta y total y cuadrada, ¿no? Entonces, si se me obedeces, va a ser palomita. Esto es una virtud que no se puede olvidar. Entonces, en este sentido, deberán aceptar que, o sea, el hijo, se puede creer que este tipo de familias es que el hijo tiene que aceptarlo porque pues así es y porque lo dicen ellos, y entonces solamente lo que los padres dicen va a ser lo correcto. ¿Qué tanto esta parte va a generar, o cómo se ha observado que genera a hijos cuando encontramos padres de este tipo? ¿Cuál es el efecto en un niño, en un adolescente? Va a haber mucho mayor resentimiento hacia los padres y en esta parte va a haber un menor autoconcepto familiar. ¿Qué es un autoconcepto familiar? Es que pues no manches, no puedo hablar con mi familia, la siento súper distante, es súper impositiva, no hay forma de dialogar, o sea, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. No hay como toparse con pared, ¿saben? Entonces, en este sentido, se genera cierta como imposibilidad para que se adquiera ciertos grados de responsabilidad. ¿Por qué? Porque tampoco hay posibilidad de que se encuentren alternativas de resolución a la problemática. Se hace como yo lo tengo que hacer. Ahí alguien está usando una licuadora. Gracias. Bueno, tenemos... que tiene su teléfono, su micrófono activado y se oye mucho ruido. Por favor, desconéctenlo.
Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces podemos, en este tipo de personas, o en este tipo de familias o padres, vamos a encontrar mucho más problemas o vamos a encontrar más presencia de cuestiones psicosomáticas. ¿Qué es esto? El estrés va a estar generando reacciones físicas muy evidentes. Entonces, aquí los niños van a empezar a somatizar, o los adolescentes o los hijos van a empezar a somatizar y, pues bueno, en este sentido, las normas se viven como que son... pues tienen que ser cumplidas al pie de la letra, ¿no? No las viven como algo que yo estoy introyectando, es decir, lo estoy incorporando a mi estructura y a mi educación porque tiene sentido lo que me está diciendo. Estoy comprendiendo lo que me dice mi papá, mi mamá, entonces lo entiendo. No, se cumplen porque se tienen que cumplir sin ninguna explicación. Entonces, la obediencia está más asociada al miedo y entonces no cabe la posibilidad de que haya una razón o una cuestión como de... sí, como de comprensión más bien, ¿no? Entonces genera baja autoestima, inseguridad, personas más introvertidas que tienen poca iniciativa. Entonces no van a ser personas que tengan suficiente autonomía y motivación para realizar las cosas, ¿no? Van a estar controladas totalmente desde la parte exterior, que serían los papás, papá, ¿qué hago? Dime qué, o sea, porque tampoco hay posibilidad de que yo resuelva, ¿no? Entonces, ¿esto qué creen que va a pasar? Va a generar cierta impulsividad y agresividad porque no hay forma de que yo logre mediarme. ¿Ok? Entonces, el otro estilo, el estilo autorizativo. En esto vamos a poder encontrar a padres que tienen una alta implicación con los hijos. No quiere decir que les vuelvo a repetir, que busquemos cuál es los que nos queda para seguirlo al pie de la letra como recetas. No, podemos encontrar como podemos encontrarnos en esto. O a lo mejor es decir, bueno, mira, eso puede ser que yo esté como siendo medio intransigente en algunas cosas, entonces, bueno, vamos a poder a lo mejor mediar dentro de nuestras posibilidades como familia, ¿no? Entonces, bueno, este estilo autorizativo. Van a ser padres que van a tener buena disposición para aceptar los argumentos de la otra persona. Es decir, si hay una orden, una demanda, pues entonces se va a poder argumentar bien y se va a poder explicar por qué se requiere hacer ese tipo de situaciones. Van a estar utilizando más la razón, no van a estar imponiendo, esto va a generar un fomento de justicia y de encontrar soluciones. Van a poder encontrar cooperación y respeto entre los miembros y van a encontrar un sentido claro a las normas. Van a poder reflexionar por qué las normas tienen esta posibilidad y deben de cumplirse, vamos, ¿no? O sea, no deben y porque tienen razón de ser. Entonces, si en algún momento estos padres identifican que sus hijos están comportándose de manera incorrecta, o sea, en cuestión de algo que no está como apegado a lo que ellos consideran como correcto o hasta socialmente, pues en esto sí pueden llegar a utilizar como reprimendas o coerción verbal o física, así como castigos, pero obviamente va a estar acompañado de una explicación y de, pues obviamente, la sanción. No quiere decir que alguno de estos padres no sea maravilloso y lindo y nunca castigue ni tenga reprimendas hacia sus hijos, ¿no? Entonces, esto sería como de los más potenciadores, este estilo de familias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los padres van a estar dirigiendo las actividades de su hijo, pero desde una forma más racional, o sea, van a estar tratando de que esto vaya generando un proceso más, ¿cómo decirlo? Razonado por ambas partes, ¿no? Para que el hijo lo pueda incorporar y pueda generar también sus propias ideas y sus propias estrategias, pero también imponiendo y como incorporando la cuestión del diálogo y la parte de cumplir, ¿no? Ciertas reglas. Entonces, el castigo que se pueden encontrar normalmente en este estilo de padres va a estar mediante retirar cierto tipo de como alabanzas o privilegios, es decir, alabanzas puede ser como algo pues qué bonito lo hiciste, qué bien, muy bien, eso se retira, y cierto tipo de privilegios, puede ser PlayStation, puede ser salidas, dinero, celulares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando encontramos este tipo de padres o este tipo de estilo de familias? Entonces, bueno, los hijos se van a ir desarrollando en la obediencia, autoridad, a través de ciertas normas, pero los van a internalizar, no como en el anterior, que era opuesto, que era de lo hago porque pues lo tengo que hacer, pero no entiendo qué carambas, porque es porque mi papá lo dice que lo tengo que hacer, ¿no? Porque se tienen las explicaciones.
se mantiene un diálogo abierto. Entonces, se va a tener un ajuste psicológico bueno, va a poderse generar autoconfianza y autocontrol en relación a las normas sociales. Y la última, pues que vemos lo que vemos bastante frecuente, es la posibilidad de posponer la satisfacción inmediata a sus necesidades. Es decir, este estilo de educación nos va a ayudar a construir personas que no sean tan impulsivas. ¿Por qué? Porque van a estar introyectando pues de una forma muchísimo más clara lo que sucede afuera. Esto no quiere decir que va a ser la receta mágica para que nuestros hijos sean maravillosos. Tenemos, obviamente, factores de herencia, factores que van a ser factores de riesgo externos, ¿no? Familiares e individuales, y los individuales van a tener que ver con la constitución de la personalidad, ¿no? O sea, cómo se va a ir constituyendo la personalidad. Entonces, tenemos muchos factores que van a estar influyendo, pero bueno, en este momento nos estamos centrando solamente en la cuestión familiar, que es algo que va a ir acompañando a lo largo de todo esto, ¿no? Y cómo puede hacer contrapeso ante estos factores de riesgo. Entonces, vamos ya a los últimos dos. Estilo indulgente, alta aceptación, implicación, baja coerción e imposición. Es decir, se caracteriza por el afecto y el dejar hacer. Van a tener altos niveles de comunicación, va a haber una buena dinámica familiar y vamos a tener como mucha más libertad para poder hacer y expresar. Las normas van a ser mucho más escasas. Van a tener cuestiones de supervisión muy claras, pero también van a estar vinculadas con la creencia de que los niños no tienen que ser reprimidos en torno a los impulsos, son un poco más libres, ¿no? Entonces, puede ser que no asuman ciertos compromisos familiares, escolares, sociales, porque hay demasiada libertad también, ¿no? En donde los niños van a pensar que pues, son medio reyes de la casa, y eso es a veces lo que sucede, ¿no? Y entonces, pues, tratamos de evitar que se sientan violentados, ¿no? Y que, pues, bueno, que puedan como adaptarse, o sea, los padres se van a estar adaptando todo el tiempo a los hijos, ¿no? Donde van a estar tratando de cubrir todas sus necesidades para que no sufran, para que son ese tipo de padres, por ejemplo, que pueden mencionar, es que yo no quiero que sufran lo que yo sufrí, ¿no? O sea, a mí, pues yo tuve carencias, mis papás fueron como muy, como impositivos conmigo, entonces yo estoy tratando de que no sea así, ¿no? Entonces aquí se va un poco a la contraparte, pero hasta la parte pues negativa. Entonces, ¿qué va a ser el efecto que vamos a encontrar en esto? Sí vamos a poder encontrar hijos que van a tener muchísimo más sólidos la internalización, las normas del comportamiento social. Sí va a haber poca coerción, poca reprimenda de los padres, o sea, hacia ellos, y esto va a generar cierta autoconfianza, autocuidado y satisfacción, ¿no? Y van a tener un alto nivel de pertenencia a su grupo, ¿no? Externo e interno. Pueden ser hijos más alegres, espontáneos, creativos, van a ser como más sensibles, etcétera. Pero también puede ser que podamos encontrar menor autoestima, autoconfianza que de los padres autorizativos. Sí podemos encontrar ciertas características quizás negativas, sin embargo, ahí es una cuestión de poder como encontrar el punto medio. Estos serían como de los más potenciadores, porque nos vamos a encontrar, por el otro lado, el estilo negligente, que estos son los que van a tener menor implicación con los hijos, no van a tener suficiente sensibilidad ante las necesidades e intereses sociales de los hijos, los que van a ser mucho más ausentes, y en este caso podríamos estar hablando hasta cierto grado de abandono y maltrato infantil. Estamos hablando de puntos así como como en el primer cuadrito. Aquí nos vamos a poder encontrar a personas que no tienen límites. Padres que no van a tener supervisión ante lo que sucede con los hijos, control y cuidado. Pueden mostrar hasta en ocasiones como ciertos rasgos de controles excesivos y que no pueden tener ninguna justificación en cuanto a lo que se les va a imponer al hijo, porque puede ser situaciones muy como en las esquinas, ¿saben? Como o es blanco o es negro, o sea, no hay este punto medio como en los otros. Entonces, aquí vamos a poder encontrar a los padres que dejan como muy solos a los hijos, ¿no? O sea, que ellos se cuiden por sí mismos, que vayan encontrando y resolviendo sus propias necesidades, así como plantitas. Entonces, en estos casos estaríamos observando
a chicos muchísimo más problemáticos, perfiles mucho más, pues, complicados, ¿no? O sea, tienen poca identidad, o sea, están buscando su identidad por todos lados. Podríamos hablar que eso pues, sucedería en cualquier adolescente. Pero si estamos hablando que, o sea, en el propio proceso de desarrollo siempre hay una etapa de búsqueda de identidad, estamos pensando, o sea, en este tipo de, si tenemos un estilo de educación de este tipo, vamos a encontrar mucho más frecuente chicos con baja autoestima, poca motivación, falta de identidad, personas más testarudas, o sea, que van a ser más berrinchudas, van a estar implicados siempre o más frecuentemente en problemas, discusiones, van a ser mucho más impulsivos, más ofensivos. ¿Por qué? Porque no hay esta cuestión de poder expresar a través de otra forma más que mediante la acción, ¿no? Y de ni siquiera saber qué es lo que está sucediendo, es simplemente actuarlo. Son personas que mienten o engañan con facilidad porque pues ni siquiera hay posibilidad de introyectar esta cuestión de reglas, ¿no? Y límites. Entonces, son personas que no las vamos a poder orientar fácilmente en el trabajo, en la escuela y en las actividades cotidianas. Entonces, no van a poder controlar las normas ni las reglas de los demás. Entonces, es decir, también van a ser de los que más se van a, en ocasiones, esto no quiere decir que sea una constante y no quiere decir que todas las familias que están ahora con nosotros compartiendo tengan esta característica, porque muchos de los chicos que tienen, que como resultado de este tipo de educación, van a poderse ver implicados en consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? O depresión, o también pueden ser personas muchísimo más ansiosas. Entonces, en este sentido, podemos hablar que no quiero decir que solamente un estilo de familia sea la que vayamos a encontrar, o sea, con hijos adictos, sino que puede generar más fácilmente. Esto es vinculado como a las investigaciones, ¿no? Pero no es una constante total ni absoluta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Ya que vimos cómo nosotros como familia y cómo podemos encontrarnos en alguna de esos cuadritos, ¿no? Del estilo de familia, podemos darnos cuenta cómo alguna persona con estas características, a pesar de que haya tenido una familia súper potenciadora, sucede que sus propios rasgos o la herencia o algún factor de riesgo externo empieza a generar problemas, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El miembro de la familia va a empezar, alguno o algunos de los miembros van a empezar a identificar el estrés o el cambio de este miembro de la familia, ¿no? En una etapa temprana, los padres podemos empezar, o las familiares podemos intentar arreglar pues los errores que nos hayamos dado cuenta. Podemos empezar a regañar, a reprimir, a controlar, a generar peleas, vamos a poder estar negando o justificando lo que está sucediendo. Y en este sentido, hasta podemos pensar que estamos, como qué tan cuerdos podemos estar, ¿no? O sea, de lo que estamos, que quizás estemos inventando. Ya cuando va avanzando todo esto, pues empieza a ser mucho más evidente la disfunción que está sucediendo en casa, ¿no? Vamos a tratar a veces hasta de proteger a nuestra persona que está generando ya la adicción o ya que sabemos que está adicta desde un rollo racional, desde un lugar racional, ¿no? Tratando de rescatarlo y hasta negando de lo que puede estar sucediendo. Vamos a encontrar cuestiones de ansiedad, aislamiento, deshonestidad, falsas promesas, preocupaciones extremas y hasta esta cuestión de estar negando todo lo que está sucediendo, como es principalmente el uso de sustancias. Cuando ya no nos damos cuenta como familia lo que está sucediendo, pues entonces ya llegamos, por lo general, cuando llegamos a pedir ayuda, estamos en la etapa crónica, ¿no? En donde, pues aquí ya la enfermedad o la obsesión de consumo de la persona que se está vinculando con las sustancias ya es incontrolable, ¿no? Y que ya tenemos problemas económicos, legales, de pareja, de familias enteras, y de que, pues bueno, ya vemos que nuestro hijo, familiar, pareja, lo que sea, pues está en un momento ya de una crisis bastante fuerte. Entonces, aquí podemos encontrarnos ya en una etapa de agotamiento emocional bárbaro y que pues ya no vamos a poder estar tolerando muchas cosas que anteriormente pues podíamos tolerar. Entonces, por lo general, lo que va a preceder o a proseguir también es la parte del consumo de drogas. Entonces, aquí sería importante poder identificar
ya hemos visto cómo va avanzando en ciertas etapas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que aún seguimos teniendo? Sí, apenas nuestra familia, o sea, porque creo que las familias que están aquí pueden ser que estén como con un familiar interno. Pues por eso hablo como en los dos puntos de las posibilidades. Podemos encontrar que nosotros con familia podemos tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo que tenemos cerca o nuestros familiares o hijos tienen cerca. ¿Cuáles serían estos? Serían todos aquellos que puedan incrementar la posibilidad de que se genere un consumo problemático o no deseable de sustancias o de drogas, medicamentos o lo que sea. ¿Qué es esto? O sea, porque nosotros estamos en una sociedad en donde pues sabemos que es muy tolerado, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Pero que podemos estar en zonas de muchísimo riesgo, que alguno de nuestros propios familiares está consumiendo, que pues yo estoy fuera todo el día y no puedo estar, pues, o que realmente la situación con mis familiares o mis hijos es totalmente, o la comunicación es totalmente nula, entonces no tengo ni idea, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de protección? Estos son, y también tenemos que evaluar estos, ¿no? ¿Cuáles son los que van a estar predominando? Los de protección podemos encontrarlos como aquellos que van a favorecer el desarrollo de las personas, es decir, que van a estar orientados hacia estilos de vida más saludables, o sea, grupos y personas que van a tener bajo como incorporación o van a ser pocos miembros como miembros delictivos, ¿cómo se llaman estos? De grupos delictivos. Las zonas van a ser mucho más como protegidas, van a tener acceso a ciertas clases o a ciertos grupos un poco más sanos en cuestión de consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Y entonces estos van a poder hacer un contrapeso importante a los de riesgo. No quiere decir que si tenemos un factor de protección se va a desaparecer el de riesgo. Eso jamás va a suceder. Entonces tenemos que ver cuál vamos a poder potenciar más o cuál está predominando. Si tenemos más factores de riesgo, entonces tenemos que considerar movernos o hacer como algunos ajustes dentro de nuestra cotidianidad y nuestra vida diaria. Y muchos de ustedes lo han estado haciendo y están dándose cuenta de la dificultad porque pues nos encontramos con el trabajo, nos encontramos con que no tengo otra casa donde vivir o que aquí está mi familia o que simplemente ahora con la pandemia, pues bueno, menos nos podemos mover y buscar alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando hacer? No vamos a poder evitar muchas de las situaciones que están sucediendo, ¿no? Podemos darnos cuenta del tipo de familia y los tipos de errores que podemos estar cometiendo como familia, pero hay otra cosa que va a poder hacer un contrapeso importante, que es la resiliencia. Cada uno de nosotros. Esto se refiere, y muchos de ustedes ya lo conocerán, quizás otros no, entonces les comento un poco de qué se trata. Se refiere a la capacidad de poder resistir y demostrar cierta fortaleza interna y hasta externa en cuestión de poder acceder o hacer, ¿no? En cuestiones asociadas a adversidades. Es decir, ¿qué tanto yo me puedo reponer o yo que puedo encontrar una forma de moverme ante una situación que no está siendo tan agradable? Llámese un consumo de sustancias, llámese una enfermedad que sea como física, llámese un cambio de trabajo, llámese una pérdida de algún familiar y más ahora en estos tiempos tan complicados, que creo que esto es un tema que hemos estado sacando adelante con este aislamiento y con esta situación que hemos estado viviendo desde hace meses atrás, ¿no? En torno a cómo ha cambiado toda nuestra vida y cómo ha cambiado toda nuestra rutina. Se han visto afectados quizás en algunos casos cuestiones económicas, pérdidas de familiares o tener que estar todos en el mismo lugar y esto no sucedía. En la misma casa todo el tiempo no sucedía y si hay una persona que hay consumo de sustancias, bueno, pues sabemos que pues o se va a salir o va a llegar o va a estar consumiendo ahí y va a generar muchísimas alteraciones. Uno de nosotros vamos a tener que estar apelando a generar situaciones de resiliencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer frente con las características y las situaciones presentes que tenemos como familia, como individuos también? Y por eso es importante empezar a trabajar como equipo, como familia, pero también como en la fortaleza individual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería,
para ir finalizando. ¿Cuál sería la forma en que nosotros podemos ir generando esta alternativa de resiliencia? Uno, poder hacer esta introspección de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos vamos a cuestionar a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y de la forma más honesta, ¿no? No cómo yo tendría que estar comportándome ante cierta situación, sino como cómo puedo y cómo tengo la capacidad de hacerlo en este momento. ¿Cómo puedo yo ser independiente ante ciertas situaciones, ¿no? Mantener yo cierta sana distancia, en este sentido ahora sí que como lo que hacemos cuando vamos a comprar algo, hasta tanto física o emocional, ante situaciones que me están generando muchísimo estrés. Y si no, ¿desde dónde lo puedo yo enfrentar? ¿Y cómo puedo pedir ayuda a los demás? ¿Cómo voy a tener yo la capacidad de relacionarme desde vincularme y hacer lazos más fuertes, íntimos, satisfactorios con otras personas? ¿O cómo yo puedo mejorarlos? ¿O cómo puedo yo tratar de yo sentirme a salvo? ¿No? Y ser empática con los demás y brindar como esta posibilidad de espacio a otros también, ¿no? Porque no nada más se trata de mí. Esto es un trabajo que tiene que hacerse obviamente de forma personal, sin embargo, cada uno tiene que estar trabajando y cuestionarse cada una de estas posibilidades, ¿no? ¿Qué iniciativa yo tengo? Es decir, ¿cómo yo puedo generar tareas que me ayuden a vincularme con el otro o que pueda facilitar a resolver una problemática, ¿no? Con el otro. Y cómo yo también puedo hacerme cargo de diferentes problemas y tener control sobre ellos, ¿no? Dentro de mis posibilidades y dentro de las posibilidades externas también, ¿no? ¿Cómo puedo yo encontrar la parte positiva o no sé decir humor, ¿no? Ante lo que estoy viviendo, sino que simplemente puedo encontrar la parte, yo lo veo como la cuestión positiva ante una situación de adversidad. ¿Cómo me puedo yo poner creativo en cuestión de qué es lo que tengo que hacer con esto? Porque muchas veces la solución de problemas también tiene que ver con creatividad y cómo yo puedo generar nuevas ideas y lineamientos para poder resolver, porque a lo mejor yo siempre he sido muy cuadrado y entonces esto no me está funcionando para esta problemática tan grande que tengo. Y cómo yo puedo tener cierta conciencia moral o capacidad de juicio ante ciertos que yo considero buenos o malos, ¿no? Y cómo esto puedo tener también la posibilidad de modificarlos. Porque para poder encontrar o como para poder salir avante ante ciertas circunstancias, tiene que haber un cambio de conciencia, de perspectiva y de percepción de la realidad. Y esto tiene que ver con cómo yo me permito moverme como familia o como miembro de una familia y cómo yo respondo ante ciertas situaciones que se están generando en mi familia. Llámese, en este caso, consumo de sustancias, adicción, enfermedad, algún otro tipo de enfermedad, y cómo de esta forma, a través del apoyo, pues obviamente pues psicológico, yo creo que es la forma más adecuada, va a ser la forma en cómo nosotros vamos a poder ir encontrando estos espacios y cómo vamos a poder irnos cuestionando este tipo de cosas y vamos a poder ir generando nuevas alternativas ante pues las adversidades que todos los días se nos van presentando. Entonces, esto es un poco, o a grandes rasgos, lo que quería ir compartiendo en relación al tema. Y pues no sé si podemos tener como algún tipo de preguntas, no sé si se va a hacer a través del chat o van a abrir los micrófonos, Fabián. Bueno, creo que tenemos un problema ahí. Pero bueno, si quieren lo que podemos ir haciendo es, si alguien tiene una pregunta o algún comentario o algo que quisieran como otorgar a esto, a lo que compartí con ustedes, si quieren podemos ir abriendo los micrófonos para poder ir respondiendo ante los comentarios o preguntas. Muchas gracias, Ileana. Ya estamos aquí de regreso. Por si tienen alguna pregunta, alguno de ustedes, por favor, pueden abrir su micrófono. Creo que Cintia levantó la mano. No sé si quieres comentar algo. Creo que no. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono, por favor, para hacerla hacia la maestra Ileana.
Me perdí. Creo que no. Creo que el tema fue muy claro. Creo, espero. Espero que no los haya dormido o que se hayan quedado así como, ¿qué dijo? ¿Por qué? A lo mejor. Ahí está ya. Ahí tenemos a la Hola, señora Ileana. Rosy. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. realmente Una yo pregunta. entiendo que es muy complicado dar una conferencia así. La verdad yo me Sí. perdí un poco por tantas cosas, ¿no? De repente los perritos, luego la persona que no quita su audio, no desactiva su micrófono. Y la verdad yo sé que es bien complicado, pero tenemos que acostumbrarnos a esto. No sabemos hasta cuándo va a parar. Yo Ujú. nada más quisiera hacer un poquito de énfasis en cuanto a la Ujú. resiliencia, perdón. ¿Qué podemos nosotros como padres hacer para que ellos, nuestros hijos en este caso, tengan más fortalecida esa parte de la resiliencia, que se levanten más pronto, que no se frustren en este caso, ¿no? Cuando tengan algún problema. Ok, ok. Sí, muchas gracias. Sé que es difícil, para mí también es un poco complicado, pues estar hablando como al aire, ¿no? Porque aparte no los puedo ver al momento de que yo comparto mi pantalla, entonces, no tengo esta retroalimentación de si me están entendiendo o estoy siendo muy técnica o me estoy perdiendo. Entonces, pero bueno, creo que todos estamos aprendiendo en torno a esta nueva normalidad y no sabemos, como bien dices, ¿no? Cuánto tiempo vamos a estar. Entonces, pues bueno, vamos a ir ajustando cuestiones. Pero bueno, conforme a lo que me preguntas, esta parte de la resiliencia pues es un trabajo que pudiera ser, pues como pareciera que es muy fácil, ¿no? Pero pues la realidad es que tiene que ver con un trabajo y una disposición y qué tantas fortalezas tiene cada sujeto, ¿no? Entonces, bueno, como familia, en este sentido no es darles las soluciones. Mira, te tengo 3 soluciones, ¿no? Escógela. También esta cuestión tiene que ver con una posibilidad de que ellos generen sus propias alternativas desde sus propios recursos. Porque si volvemos a la parte de yo te lo doy o yo te digo cuál sería como las opciones, estamos entrando a la cuestión de dirigir, ¿no? Entonces, parte de la resiliencia es cómo yo desde mis propios recursos puedo generar ciertas alternativas o alguna posibilidad para enfrentar cierta situación. Yo como papá puedo decirte, oye, a ver, dime qué estás pensando, qué es lo que se te ocurre. A ver, no, pues es que no tengo ni idea de lo que puedo hacer. Ok, vamos a hacerlo juntos. Nosotros podemos ser facilitadores, pero sí en esta cuestión de empezar a generar esta autonomía. ¿Por qué? Porque lo que sucede con muchas de las personas o de los o sea, como de las personas que están en proceso de rehabilitación y que, bueno, en proceso de rehabilitación permanente, ¿no? Buscando la sobriedad permanente, es que a veces estamos buscando que nos digan qué hacer, porque pues todo el tiempo anterior o mucho de las cuestiones que antes sucedía es que pues no, yo no me responsabilizaba de nada y siempre me resolvían todos los problemas, ¿no? O pues la parte de enfrentarlo era, pues, o sea, yo yéndome a consumir y me valía 2 kilos de pepino lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta cuestión de madurez, apoyo en la toma de decisiones, sin que nosotros podamos resolver, es decir, tener la posibilidad o brindarles quizás la posibilidad de que ellos mismos vayan madurando y encontrando y contactando desde su propia experiencia cuáles serían los caminos o los resultados o las respuestas más viables. Esa sería una de las alternativas, yo creo, apoyarlos desde ese lugar. No sé si respondí más o menos tu Muy, muy pregunta. bien, sí, muchas gracias. Quedó muy claro. Gracias. No, gracias a ti. Gusto en Tenemos por saludarlos. aquí en el chat a Guadalupe Pacheco, que ella menciona, la capacidad de resiliencia no siempre la tenemos clara ni el enfermo adicto, tampoco el familiar, por el azor de vivir en esta situación, y pregunta, ¿tendría que estar en algún tratamiento continuo para identificarlo? De preferencia, bueno, si estamos hablando de que es una persona adicta, sí, no puede dejar su tratamiento, tiene que estar en grupos constantes y permanentes de AA. Yo los invitaría a que no dejen su terapia individual y si no, hay muchas personas que no tienen pues esta posibilidad o solamente por el tipo de lugares en donde se rehabilitan no tienen acceso.
yo les pediría que pues sí consideraran esta opción. ¿Por qué? Porque esta es una forma en que pues cada uno de las personas va construyendo y va contactando, uno, las emociones que no le permite avanzar, dos, esta visión de túnel, ¿no? Que solamente encuentran un solo camino. ¿Por qué? Porque pues así es como se han venido viendo desde siempre, ¿no? Y cuál es el camino así marcadito por el cual van, que parece que tienen así como neón, ¿no? Entonces, desde este lugar tienen la posibilidad de moverse y empezar a cuestionarse cosas y empezar a darse cuenta y a sanar situaciones previas que también los permite madurar y les permite generar nuevas alternativas y nuevas posibilidades de enfrentar la vida a como lo venían haciendo, que era a través de las sustancias, que era evitar, que era no sentir, que era, pues me voy a mi mundo feliz y bye, ¿no? Y cómo de repente, como familia, podemos estar, pues, mientras no me moleste, mejor, órale, ves más cuánto te compro para que te encierres en tu cuarto y más ahorita que estamos aquí en pandemia, ¿no? Y entonces no me molesten. Entonces, tiene que ver con un trabajo personal de los adictos, pero también de la familia, porque si la familia no mejora esta posibilidad de comunicación y de apoyo y de potenciar, ¿no? Vamos a ser familias coercitivas y vamos a ser familias poco potenciadoras. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto. Muchas gracias. También tenemos de Daniela Nolasco, comentario, no, perdón, de Cintia. Dice, cuando la familia se vuelve dependiente afectivo de un usuario de sustancias, ¿es más recomendable trabajar con la dinámica familiar o con el usuario? Con ambas. Con ambas, porque no podemos, o sea, porque si trabajamos con el usuario es echarle la culpa de que él es como el frijol en el arroz. Y pues muchas veces o lo que sucede es que el frijol en el arroz que nosotros estamos como culpando es solamente un síntoma de lo que está sucediendo en un sistema familiar que no está siendo del todo positivo quizás, ¿no? Al menos para esa persona y entre nosotros, miembros de esa familia, pues tampoco vamos a estar apoyando ni vamos a estar favoreciendo. Entonces se tiene que trabajar en conjunto, porque de todas maneras, si llevamos a nuestro familiar a rehabilitación y la familia sigue igual y cuando salga se va a encontrar con lo mismo, pues la realidad es que no va a haber posibilidad de cambio, ¿no? Porque sí tenemos que hacer esto. Esto es un trabajo en equipo y muchas veces lo que sucede es que las familias dicen, bueno, pues es que ¿por qué? Pues si él es el que la regó, ¿yo qué? ¿No? Pero aquí tenemos que tener esta posibilidad de trabajo personal y a veces esa es la parte más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos esta cuestión de enojo, de tristeza, de deudas, de resolver y entonces desde ahí tenemos que tener un trabajo también nosotros personal como familia en donde si nos damos cuenta desde dónde estamos reaccionando ante nuestro familiar o nuestro hijo adicto, nos puede dar mayor posibilidad de movernos, ¿no? Y de apoyar o de no apoyar, pero ya tener claridad desde cómo estoy yo ante las decisiones del otro. Pero sí tiene que haber siempre un trabajo en conjunto y de ambas partes. No puede ser aislado. Daniela vuelve a comentar, dice, creo que la dinámica familiar poco a poco cambia si solo un miembro puede actuar de manera positiva. Así que es mejor comunicar las cosas de manera tranquila, sin enojo, para que nos escuchen. Así es, buscar la comunicación asertiva y los canales de comunicación abiertos, pero por lo general no es tan fácil, ¿no? Porque si yo de repente escucho algo que me está diciendo y me enoja o me acuerdo de algo que dijo, oh, estás diciendo mentiras, entonces bueno, ahí va, ¿no? Cerramos de forma inmediata a veces los canales de comunicación, eso es lo puede generar complicaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a escuchar y a veces cosas que no nos gusten, ¿no? Carla Camacho menciona, hola Liliana, en este caso donde el adicto es el síntoma familiar, un miembro de la familia, es decir, la proveedora de esta familia, rompe el patrón repetitivo y decide irse, ¿qué pasa con la familia que persiste? ¿Ataca al que renuncia al círculo, pero peor aún sigue afectando a la familia secundaria? ¿Qué pronóstico hay para los hijos en este caso de hijas adolescentes donde viven por elección con el padre adicto? Ok, o sea, bueno, tenemos el caso de una persona que se va, la madre proveedora, si entendí bien, Ajá. se queda con problemas la familia, bueno, la que se queda, la familia se queda con problemas,
¿Y cuál sería como el pronóstico de estas adolescentes? Y dice, ¿qué pasa con la familia que persiste? Ok. Ataca, renuncia al círculo. Bueno, obviamente, pues sí, en este sentido es lo mismo, ¿no? O sea, si no trabajamos, ahí la persona que se fue, pues fue la única forma que encontró para poder enfrentar esta situación. Y esto no lo podemos ni criticar ni aplaudir, sino que fue lo único y lo mejor que pudo hacer esa persona desde sus propios recursos. Bien o mal para las otras personas, pues es ahí donde cada uno va a tener que empezar a trabajar, pues tal vez la decisión del otro, ¿no? Nos haya gustado o no. Entonces aquí vuelvo o sea, me regreso a la parte de la importancia del trabajo psicológico y emocional de cada uno de los miembros, ¿no? Puede ser que por mí, que yo soy la adicta, se fueron, ¿no? Y entonces toda mi familia me echa la culpa porque yo, por si no hubiera sido adicta, mi mamá hubiera quedado, etcétera, etcétera. Pero también, en este sentido, tenemos que recordar que la adicción es una enfermedad, ¿no? Entonces, sí que pensamos que es una elección. Entonces, aquí estamos hablando que pues también hay cuestiones que no están en nuestro control. Entonces, toda la familia tendría que empezar a trabajar cada una de las emociones y sentimientos y enojos y todo lo que está sucediendo a raíz de que la mamá se fue o a que el hermano o el papá o lo que sea adicto, pues generó ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pues tal vez la mamá en ese caso fue la más sana porque se pudo ir, no lo sabemos, ¿no? Pero en este sentido es que cada uno vaya encontrando qué hace con lo que está viviendo en ese momento y cómo lo puede enfrentar. Tenemos también aquí donde dice, ¿sería entonces la resiliencia y la comunicación la clave para un buen tratamiento? Así es, exactamente. O sea, si no hay posibilidad de movernos y de cambiar y de encontrar nuevas alternativas, no hay forma de moverse. Si queremos salir y decir, ay, no, yo ya no voy a consumir, pero voy a seguir yendo a las fiestas, y entonces esa va a ser mi forma de enfrentar, y voy a seguir con mis amigos, y mi familia, mi papá como va a seguir bebiendo en las comidas familiares, entonces no va a pasar, y una vez voy a decir que no, no hay forma. Tenemos que cambiar y tenemos que enfrentarnos, que a veces vamos a tener hasta que movernos de casa, o hasta decirle al tío, a la abuela, que nos vaya, que si me puedo ir a vivir con ellos mientras encuentro la forma, ¿no? Y esto es forma de cómo vamos nosotros a ir enfrentando, pues, cada una de las situaciones cotidianas, o sea, que estamos viviendo. Si la resiliencia es básica y el tratamiento no puede faltar, ¿no? La cuestión del trabajo emocional. Muchas veces nos estamos negando a que tenemos que tener tratamiento individual, pero créanme que, y no es porque yo sea psicóloga y porque yo sea mi chamba y para que me den más chamba, sino que yo también tengo mi propio proceso, ¿no? Y que sé que funciona porque pues en este sentido, pues cada uno tenemos un montón de cuestiones que sanar, ¿no? Y entonces, hasta yo para poder atender a los pacientes tengo que estar bien para apoyarlos, porque si yo no estoy bien emocionalmente, pues imagínense, se hace ahí un regadero de melcocha, ¿no? Entonces todos tenemos que estar trabajando en estar sanos para poder enfrentar las situaciones. Entonces, el proceso psicológico, y más en situaciones de crisis, es súper valioso para para los miembros que están implicados, para que puedan generar resiliencia, por supuesto. Rosy pregunta, ¿la empatía es fundamental para la sana recuperación de ambas partes? Así es, así es. Si yo no estoy comprendiendo que mi paciente, que mi familiar es un enfermo, entonces, y que le está costando trabajo, a pesar de que pues me pueda generar muchísimo enojo, tristeza, frustración, no voy a poder avanzar. ¿Por qué? Porque pues, es ponerme quizás en los zapatos del otro y no voy a poder entender qué es necesitar a lo mejor una sustancia, porque a lo mejor yo nunca tuve una adicción. Sin embargo, yo puedo entender que pues a lo mejor cómo entiendes a alguien que tiene diabetes, ¿no? Que sabes que no puede comer un pastel, que no puedes darle demasiada azúcar, que tienes que ponerle insulina cada determinado tiempo. Eso es ser empático, es tener como conciencia y poder pensar que a pesar de que yo no sé qué es lo que sucede, sé que el otro necesita quizás cierto apoyo, desde donde yo puedo otorgarlo también, ¿no? No vamos a estar hablando de sacrificios y de yo tengo que hacer, no. La empatía tiene que ver con esta posibilidad de yo ponerme en los zapatos del otro sin necesidad de que yo haya tenido que vivir lo mismo. Entonces sí es básico. Muchas gracias a Carlos Camachos, que está por su comentario, y también a Isaí. Tenemos otra pregunta de Andrés, donde dice, ¿qué modelos terapéuticos individuales y grupales manejan o cómo hacen para trabajar con los adictos? ¿Trabajan padecimientos psiquiátricos también? Son 3 preguntas.
Ok. Tenemos, somos varios compañeros con diferentes formaciones. Tenemos desde formación cognitivo-conductual, formación humanista y formación de, bueno, se le llama corte psicoanalítico sin ser psicoanálisis ortodoxo. Y pues bueno, en general pues es como son el aporte terapéutico o el equipo terapéutico que nosotros como clínica tenemos. Más la evaluación o la valoración psiquiátrica, valoración médica, el apoyo continuo, ¿no? De consejería también. Y ¿me falta algo, Fabián? Creo que no, ¿verdad? Y esos son todos. Por Sí. último, tenemos Cintia una pregunta que No, dice... pero espera, pero falta, eran 3 preguntas, ¿no? Esa era una, la de cuál era la del Primero, equipo. Y luego... ¿qué modelos terapéuticos? Ya lo mencionaste. Ajá. Individuales y grupales son los mismos modelos terapéuticos. Sí. ¿Cómo se hacen para trabajar con los adictos? Pues desde ese lugar de... Individuales y grupales igual. Ajá. Trabajan padecimientos psiquiátricos también. Es la última. Pues es la cuestión por lo general tenemos trastornos duales, que tiene que ver con cuestiones psiquiátricas. Si estamos hablando de que, o sea, que una persona solamente vaya por psicosis sin consumo de sustancias, pues la verdad es que no. Nuestra especialidad es consumo de sustancias y sabemos que tienen comorbilidades de otras enfermedades y principalmente psiquiátricas, que es comorbilidad, que hay presencia de otra enfermedad. Que se comparte, es decir, puede ser adicción más depresión, adicción más bulimia, adicción más ansiedad, más cuestiones psiquiátricas. Entonces, se trabaja las comorbilidades asociadas al consumo. Eso es lo que trabajamos en la clínica. Y por último tenemos a Cintia que menciona, ¿hay alguna forma de incrementar la percepción de riesgo en el usuario de sustancias? La percepción de riesgo en relación al consumo, pues... Sí, bueno, eso tiene que ver también se puede ir sensibilizando a través de la terapia y el acercamiento, por ejemplo, a los grupos de AA y que empiece a darse cuenta quizás de lo que está sucediendo. Pero si estamos hablando que es una persona que ya está en consumo activo y ya está abusando, que no es nada más usuario de sustancias, creo que va a ser muy difícil que pueda darse cuenta hasta que pues viva alguna situación pues no tan favorable, ¿no? Que sea como una situación de riesgo y que la esté viviendo directamente a él o ella, ¿no? Entonces sí se requiere de apoyo como psicológico, psiquiátrico, ¿no? Para que ellos empiecen a darse cuenta sin el consumo, porque están intoxicados, vamos, ¿no? O sea, al momento de estar en consumo activo, no hay posibilidad de que haya como una reflexión tan clara. ¿Por qué? Porque su pensamiento va a estar, pues, o sea, asociado a la sustancia, entonces no van a tener un pensamiento tan claro ni tan reflexivo como alguna otra persona que no está consumiendo, ¿no? Entonces sí se requiere de un apoyo para que esto suceda. Ok, pues muchas gracias a todos. Creo que finalizamos con esto. Por ahí están pidiendo las diapositivas. No sé si pueden escribir, por favor, al correo de la clínica para que les puedan proporcionar el material. Y pues agradecerte, Iliana, maestra Iliana, este aporte que nos has dado la tarde del día de hoy. Y agradezco por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Espero que un poquito de lo que yo les comparto les sirva de algo o les ayude pues en el proceso que cada uno esté llevando y pues estamos a sus órdenes y para servirles. Me dio mucho gusto ver a caras conocidas. Espero que todo esté bien en esta pandemia y que pues todos se cuiden mucho. Gusto en saludarlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Bye, Fabián. Gracias. Muy bien. Bye. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Bye, bye.